Vamos a terminar ya esta sesión maratoniana que empezó a las 10 de la mañana con distintas mesas, con este concepto del placer de editar un libro. Como decía a primera hora de la mañana, cuando inauguraba este encuentro dentro del Festival Eñes, ese segundo encuentro como jornadas profesionales, lo que nos planteábamos en este momento, y ese ha sido un poco el leitmotiv de todas las mesas, ha sido el concepto del placer, que como saben es el lema que ha puesto Jesús Ruiz Mantillas a este festival, ¿no? Entonces, en nuestro caso, teniendo una casa donde el mundo de la edición es tan importante, nos planteamos hablar del placer de editar un libro, ¿no? Y además, sobre todo, en el concepto de toda la cadena de valor. Es decir, para nosotros era importante hablar desde las ferias del libro que empezamos esta mañana, luego hablamos de las librerías, luego la traducción, y ahora hemos hablado de la lectura, y terminamos también con un título que Javier me decía que generaba un poco de controversia, lo de editar es historia. Os gusta provocar. Es que somos así, de provocadores y tal, ¿no? Que os lo juro que no estaba puesto por eso. Es decir, supongo será que es muy rápido la vida que llevamos y dice, oye, ¿qué es lo último? Editar es historia, ¿vale? ¿No? Entonces, por no poner la historia de editar, que era un poco más heavy, ¿no? Entonces, es verdad que ese concepto, cuando me dijo Javier, dije, uy, pues mira, aquí ya hay tema para hablar de al final si editar es una historia o editar hoy ya es historia. Creo que el final es obvio porque ya llevamos todo el día hablando de esto y ya nos decían anteriormente que los índices de edición, de lectura y de compra van a más, entonces con lo cual seguramente en esto. Pero es cierto también que, si es posible, no hablaremos mucho de inteligencia artificial porque si no lo copa todo, tanto la digital como la física. Es una realidad que está ahí, pero que no es el tema del que veníamos a hablar. Y entonces hoy teníamos a dos editores y alguien Manuel, que ha sido editor, bueno, Manuel es editor, gestor cultural, ha sido, bueno, ahora representa también en una institución, ha sido poeta, es decir, es casi como un todoterreno. Es poeta, ¿no? Soy poeta. Sigo siendo poeta y novelista, por desgracia, pero bueno. Entonces, con lo cual me decía, oye, pero es que yo no soy editor. Digo, no, tú eres todo en uno solo. Así que, bueno, yo creo que no hace falta mucho presentarlos, pero Felia de Siruela, Manuel Rico, como les decía, uno de los referentes en el mundo de la edición, de la literatura, de la poesía, etcétera, y Javier Fórcola, que además he tenido la suerte de coincidir hace poquito con él aquí en esta casa presentando un fantástico libro que además también fue un gusto, ¿no? Entonces, la idea un poco de esta mesa, que como han sido todas las mesas, es casi como sea una conversación, ¿no? Entonces, yo creo que lo que empezaría a preguntaros es en la pregunta provocadora que decía Javier, es decir, ¿editar es historia? Vamos a hacerlo en pregunta, ¿editar es historia? Javier, tú fuiste el que me incitaste a esta pregunta, así que tienes que empezar tú. Bueno, es que la polisemia... fuiste tú. La polisemia es... No, yo no le puse el título. Bueno. Yo he hecho el comentario de... Solo he hecho el comentario de texto. Yo he hecho el comentario de, por favor, la cabeza del que ha puesto el título a la mesa. Editar es historia. Bueno, vamos a darle la vuelta. Yo creo que, al margen de la obviedad de que hay una historia de la edición y una magnífica historia de la edición en España, varios colegas nuestros han editado magníficas historias de la edición en España. La Fundación Germán Sánchez Ruiz Pérez tiene unos libros magníficos sobre ediciones infantiles y juveniles, historia de la edición, Gredos, publicó también, Marcial Pons tiene un par de volúmenes magníficos, Trama tiene una colección, y la revista Texturas, pero tiene tipos móviles, la colección de historia de la edición, ¿no? Entonces, los editores creo que, o sea, hay una historia de la edición, vamos a ser muy fenomenólogos en esto, hay una historia de la edición, hay editores que han hecho historia y hacen historia, y hay grandes nombres de la edición, de la historia universal, ¿no? Y me voy a remontar al que tengo más cercano, ¿no? Que es Atticus, que era el cercano emocional, que era el editor de Cicerón. Y fijaos si es importante la relación editor-autor y la importante labor de un editor, que Cicerón posiblemente es uno de los escritores de la antigüedad romana que mejor nos ha llegado a la actualidad, porque tuvo un magnífico editor, que era Atticus. ¿Y por qué era magnífico editor Atticus cuando
en el derecho romano no estaba contemplada la propiedad intelectual, con lo cual, cuando Cicerón daba un discurso en público, automáticamente eso pasaba a derecho público, y cualquier transcriptor podía estar copiando en una tablilla de cera lo que estaba diciendo Cicerón, y al día siguiente eso estaba circulando por Roma a tantos estercios. ¿Qué hace Atticus? Pues que Cicerón le pasa el texto original, y Atticus tenía esclavos y copistas en su casa editorial, que era su casa. Y entonces los esclavos estaban muy bien alimentados y los copistas eran varios, con lo cual Atticus garantizaba que las copias que salían del discurso de Cicerón eran íntegras y fieles, con muy pocas erratas, y estaban bien editados. Bueno, al margen de la anécdota, la idea es quedarnos con editores que hacen historia. Y aquí la colección es hasta colegas, y voy a mencionar, aunque solo sea porque fue buen amigo de los dos, Jaume Valcorba, que me parece que es uno de los grandes editores que ha tenido este país de manera reciente, ¿no? No hablemos de los vivos, que es una grosería. La Fundación estáis celebrando los 100 años de la deshumanización del arte de don José Ortega y Gasset. Para mí siempre será don José Ortega y Gasset. Y que fue un gran editor. Revista Occidente fue una magnífica y puntera editorial española, puntera por moderna, por atenta a las corrientes mundiales, en filosofía, en arte, pensamiento en general, psicología y demás. En el bolsillo lo que voy leyendo es El otoño de la Edad Media de Huizinga, en la edición de Revista Occidente. Una del 62, no la primera, pero bueno. Entonces, hay editores que hacen historia. Ahora, editar es historia. Hombre, vamos a ver. Yo creo que se han hablado muchas cosas aquí esta tarde muy interesantes sobre, digamos, lo vivo y musculoso del mercado editorial español, pero hay una pata importante, la protagonizamos los editores, obviamente, ¿no? Por supuesto, siempre de la mano con los autores, ¿eh? Porque es que es un tándem, es una especie de ecosistema natural la relación autor-editor. Y empezó citando la relación magnífica de Atticus con Cicerón, ¿no? Entonces, el mercado español está muy vivo, el mercado editorial. Desde la experiencia que tengo con Ofelia en la Junta Directiva del Gremio de Editores de Madrid, la Asociación de Editores de Madrid cuenta con más de 320 empresas editoriales agremiadas. Si repasamos los 25 últimos años de edición, podemos dar fe, visitando cualquier librería, de la excelencia de un montón de pequeños y medianos sellos editoriales, muy vivos, muy activos, muy exigentes con cómo editan, lo que editan, las tipografías, el diseño gráfico, la calidad de las traducciones. Yo creo que la edición en España no está más viva que nunca, ¿no? Entonces, yo creo que estamos haciendo historia, haciendo bien lo que hacemos. Bien. Ni más ni Ya menos. nos podemos ya ir. podemos ir con esto Creo que ya. ha quedado. Javier ha dejado cerrada. Toca a mí. Sí. Sí, vamos a ver. Yo, en breve, supongo que en un par de meses o en un mes, saldrá un libro que me encargaron en Silex, que es dentro de una colección que es ¿Qué es? Es el título definitorio del conjunto de la colección. Pues van a sacar un libro que se titula ¿Qué es la historia? ¿Qué es el cine? ¿Qué es? Y me han encargado uno que lo he escrito con mucho gusto, que se titula ¿Qué es la poesía? Qué bonito. Entonces, claro, es una pregunta que aparece en el título que hace imposible la definición. Yo he revisado muchísimas definiciones y entonces he podido comprobar cómo, digamos que hay miles. De hecho, hay un libro que editó Hiperión que está dedicado exclusivamente a definiciones que han hecho a lo largo de la historia poetas, críticos, etcétera, etcétera. Y entonces, hay como 2000 y pico definiciones. Y todas son verdad y ninguna es definitiva. Entonces, claro, cuando me ha dicho el título de esta charla, digo, pues es una cosa parecida, casi una trampa. Entonces, a mí
Lo que me ha venido bien el título es para intentar hacer una reflexión sobre el contenido de ese título. Entonces, yo creo que eso se presta a múltiples interpretaciones, pero voy a hablar de dos aspectos. Yo creo que editar es hacer historia, en un doble sentido. La microhistoria de cada libro, que es la experiencia que vive el editor y vive el autor trabajando el libro desde el mismo momento que le llega el original a la editorial, y cada libro tiene una pequeña historia. Yo creo que es una historia de sueños, de insatisfacciones, de expectativas, al igual que luego es una historia de frustraciones o de gran felicidad si el libro ha salido bien. Pero todo libro, yo lo he vivido, yo dirijo la colección de poesía de Barleby, que es una editorial que publica pocos títulos de poesía al año, muy seleccionados y apostando muy fuerte por la calidad, y he vivido experiencias que son historias, es decir, se podían contar como historias utilizando el término del género narrativo, ¿no?, del cuento. Y luego también es hacer historia en un sentido amplio y genérico, es decir, hay una frase maravillosa de José Carlos Mayner que dice: la historia de la literatura es en buena medida la historia de los libros que la han acogido. Y es evidente, es decir, desde la invención de la imprenta, y ya estoy digamos, circunscribiendo al libro en papel, yo creo que la historia de la humanidad está en ese recipiente que es el libro, esa maravillosa máquina que digamos, frente a los soportes técnicos que hemos estado viviendo a partir de los años 60, conserva todas las capacidades que tuvo en su origen cuando salieron los primeros libros de la imprenta de Gutenberg. Entonces, ha hecho la historia también. Los libros han sido el soporte fundamental a través del cual se ha hecho la historia. Y la historia es literatura, la historia es pensamiento, es reflexión, y yo creo que es el instrumento más útil, más eficaz, con mayores capacidades de incitar a la reflexión que se ha inventado en la historia de la humanidad. De hecho, si uno, bueno, a mí ya me ha pasado, es decir, intentar rebuscar o recuperar, por ejemplo, yo estuve en un programa que se llama Libromanía en Europa FM, de libros, donde pasó por ahí Pepe Hierro, pasaron bastantes poetas y narradores muy conocidos, desde Longares hasta Luis Mateo Díez, y estaba en soporte de cintas, digamos, nos lo fueron pasando en soporte de cintas. Ahora es muy difícil escucharlas, tienen muchos defectos, algunas se han estropeado con el paso del tiempo donde las he guardado, y otros soportes como el CD, como el DVD, pues empiezan a tener fallos, con lo cual el soporte del libro, que se conservan en todas las bibliotecas libros que vienen del siglo XIV, del siglo XV, los manuscritos que salían de los conventos en la época de Berceo, todo eso se conserva en los libros. Sin embargo, los soportes que han venido después no lo conservan del mismo modo. Entonces eso es lo que se me ha ocurrido, esa doble vertiente del libro de historia, pero que hay muchas posibilidades de hablar, como bien ha dicho Javier. Ofelia. Bueno, yo la verdad es que después de estas dos intervenciones en las que han encontrado estos significados tan bonitos, yo me voy a circunscribir a la cuestión práctica y a la primera cosa que se me ocurrió cuando leí el título. Y la verdad es que yo sí que lo entendí de primeras, bueno, de primeras y de últimas, de únicas, como la provocación esa de preguntarnos si editar es historia, si estamos pasados de moda, si ya los editores no somos necesarios o vamos a dejar de ser necesarios próximamente, o cuál es la consideración que la sociedad tiene, y creo que es un debate bonito ver cuál es la consideración que una gran parte de la sociedad tiene de qué es el trabajo de un editor y si es o no necesario el editor. Mi conclusión obviamente no podía ser otra, que sí es necesario el trabajo de un editor, pero voy a intentar explicarla, no solamente por el hecho de ser editora y no querer perder mi trabajo ni el trabajo de mis colegas y compañeros. Yo siempre cuento una anécdota de cuando mi hija era pequeña, me invitaron de su colegio
a dar una charla el día del libro. Y entonces tenía que ir allí y contar pues, para niños de, yo qué sé, de 8 o 10 años cuál era mi trabajo, cómo se hacían los libros, qué era ser editor. Y entonces, bueno, pues estuve hablando ahí un ratito y entonces luego empezaban a levantar la mano. Entonces, ¿tú escribes los libros? Y yo, no, yo no los escribo. ¿Y haces los dibujos de los libros? Y digo, no. Y dice, ¿y tú los haces la imprenta? No. Y dice, entonces, ¿tú qué haces? Y luego cuando salimos de allí me dice, mi hija, mamá, qué vergüenza, vienes aquí a hablar de tu trabajo y resulta que no trabajas en nada. Y la realidad, pues sí es un poco esa. O sea, el editor hace todo y no hace nada. Pero es absolutamente necesario, mientras existan los autores y existan los lectores, tiene que haber alguien ahí que los ponga en contacto, pero no solo que los ponga en contacto, no que coja el manuscrito y lo vomite, valga la palabra, hacia el lector, sino que aporte, como dicen en las escuelas de negocios, su valor añadido y entregue al lector algo que es lo que el autor ha hecho, pero que tiene algo más que lo que el autor ha hecho. Por eso quiero pensar que los editores somos necesarios, que somos necesarios en muchísimos aspectos, desde el aspecto puramente formal, físico, el decidir el formato de un libro, decidir el papel, decidir la tipografía, decidir las ilustraciones, si van en color o no van en color, dónde van colocadas dentro del libro, si el libro va en tapadura o va en rústica, el decidir cómo va a ser el libro como objeto y otra serie de decisiones que tienen que ver también con el contenido del libro, ayudar al autor en aquellos lugares en donde el autor a lo mejor se haya despistado un poco, hacer una buena traducción si es que el autor es extranjero y el libro hay que traducirlo, hacer una buena promoción del libro, darlo a conocer a los lectores, tratar de saber llegar a aquellos lectores que necesitan o quieren o pueden llegar a querer ese libro. Eso es un trabajo muy importante y ese trabajo no se hace solo. O sea, los autores que piensan que uno escribe un libro, lo cuelga en Amazon y ya está. No digo que no haya habido casos de éxito, que los hay y salen todo el tiempo en los periódicos. Este libro fue un éxito de Amazon, el autor al que nadie publicaba se lo colgó él mismo en Amazon y se convirtió en un éxito. Claro que pasan estas cosas. También pasan cosas como señores que venden hamburguesas por la calle y de repente se convierten en McDonald's, pero son uno cada, no sé, no sabría decir cada cuánto, pero son casos muy puntuales. Lo que pasa es que son los casos que salen en los periódicos, los casos que salen en la tele, los casos que se ven y por tanto tendemos a pensar que eso le pasa a todo el mundo. Pues no todos los señores que venden hamburguesas por la calle llegan a ser McDonald's, ni todos los señores que escriben un libro y lo cuelgan en Amazon llegan a tener éxito. Al revés, casi ninguno, aunque en algunas ocasiones pase. Todo lo que pasa entre el autor terminando su manuscrito y el lector en su sofá cómodamente sentado con su café leyendo el libro, bueno, pues todo eso depende del editor y creo que es un trabajo fundamental. Vamos a entrar en dos líneas distintas, y si lo que hacemos en dos rondas. Javier Pradera decía que el ser editor tiene dos partes, una parte cultural y una parte económica. Dice que no olvidemos que esto no deja de ser y que no se nos olvide, y al final decía, oye, que no se nos olvide. Es verdad que, como Felia decía, los editores estáis en toda la cadena y no estáis en ninguna en concreta de ellas, ¿no? Pero al mismo tiempo que una parte importante de que esto tiene que ser, buenos amigos editores me dicen, oye, joder, este libro está muy guay, pero yo edito para ganar dinero, porque si no gano dinero no puedo seguir editando, y si no puedo seguir editando... A veces sí, a veces no. Claro, pues digo, ¿cómo has... Por lo menos para no perderlo, o para no perderlo muy seguido. Y luego que tampoco, es decir, bueno, vosotros habéis tenido dos grandes éxitos, además muy recientes, El infinito en Junco y La península de las casas vacías, que han sido dos grandes éxitos, que claro, pero es decir, esto no es lo habitual. Pero déjame que te haga un paréntesis. Eso, que la gente te dice,
sois los editores de El infinito en un junco, o de La península de las casas vacías, o del libro de Nazaret Castellanos, Sí. El puente de Bandavita. Sí, pero en ese mismo año que salió El infinito en un junco, salieron otros 80 o 90 novedades de las que nadie se acuerda, o casi nadie se acuerda. El mismo año en el que salió La península de las casas vacías, salieron otras 90 novedades que seguramente muy poca gente se acuerda. Tal año sacasteis vosotros tal libro. Este año, pues igual, o sea, al final, a ver, bienvenidos sean estos éxitos, por supuesto. Sí, pero quería ir precisamente a eso, es decir, que hay grandes éxitos, pero luego debajo hay un montón de trabajo que no se rentabiliza en un muy corto, en absoluto. o a lo mejor no llega a rentabilizarse en nada. Nunca, exacto, sí. Entonces, eso que has dicho, de que no se nos olvide que una editorial es una empresa, no todos los libros tienen que ser rentables en sí mismos, pero desde luego el global al final del año sí tiene que ser rentable. Cuando tienes un libro que está funcionando extraordinariamente bien, pues sí que te puedes permitir algunos lujos que en otros años no te puedes permitir. Pero vamos, te sirven eso para darte alguna alegría y para compensar los otros libros que no venden, bueno, y para ganar un poquito de dinero, que esto es una empresa y también, Claro. y también hace falta. Sí, ¿tú querías tú? No, yo creo que efectivamente ahí el editor es fundamental, no tendrá fin desde el punto de vista del fin de la historia del editor. Y yo creo que es imprescindible porque no solo por el papel que juega en todos esos aspectos a los que ha hecho referencia nuestra compañera, perdóname. Ofelia. No solamente por eso, sino yo creo que porque el editor juega un papel prescriptor, toma decisiones sobre los libros que se publican, consulta, reflexiona con colaboradores en el caso de las editoriales que tengan, digamos, un equipo de asesores o de lectores, y eso es fundamental. Es decir, eso es fundamental para mantener la identidad de una editorial y es fundamental para, digamos, ir graneando sobre el mundo literario del país y el mundo editorial en general aquellas obras que son excelentes o que son obras que tienen una calidad literaria desde varios puntos de vista, desde el punto de vista histórico hasta el punto de vista puramente estético o de temática o desde el punto de vista emocional. Y yo creo que eso es clave, eso seguirá manteniéndose, tendrá absoluta vigencia y no se perderá en los vericuetos de la historia. Hay peligros, muchos peligros. Yo creo que, digamos, la proliferación casi absoluta de imprentas que se llaman empresas editoriales porque se dedican a la autoedición, eso está haciendo que la prescripción de muchos libros sea absolutamente nula. No se hace nada de eso, directamente van al negocio y eso está llenando en buena medida todo lo que es Internet y en algunos casos algunas librerías, no llenándolas, pero sí incorporando ya libros de autoedición, y eso está haciendo que el editor tenga un papel menor, o al menos el prestigio del editor se mantiene fundamentalmente en las grandes editoriales y en toda una serie de editoriales de culto, por decirlo de algún modo, o en aquellas editoriales, y yo conozco bastante bien el sector de las editoriales de poesía, que se mantienen casi en el nivel de la supervivencia, con muchas dificultades para lograr ingresos, para lograr, digamos, libros que se venden mucho, etcétera, etcétera. Pero ahí está el editor, ahí está ese prescriptor que selecciona libros, los edita, se los pone a los colaboradores para que trabajen todos los aspectos concretos que lleva el desarrollo del proceso de edición de un libro, pero yo creo que es básico, es esencial en todos los ámbitos, en el ámbito de las pequeñas editoriales, en el ámbito de los grandes grupos, incluso, si me apuráis, en el ámbito de esas editoriales de carácter público que hay en las provincias, que lo fundamental en muchos casos son la salvación de la poesía de la provincia. Se me ocurre. Comparto las reflexiones que habéis tenido. Estamos con el libro, que es una cosa bifronte, porque es producto de mercado, pero es un bien cultural, y así se reconoce en nuestro ordenamiento jurídico, el libro como bien cultural.
Y luego el editor, donde la profesión tiene mucho de oficio, al menos en la tipología de editores en donde yo me quiero ubicar, ¿no? Porque aquí llegamos a este tema. Estamos hablando del editor, lo del editor, pero es que hay muchos tipos de editores. Está, y perdónenme esta tipología improvisada que no pretende ser enciclopédica, el editor indio Arapajoe, que se agacha al raíl para ver cuándo viene el tren y que no le pille. Está el editor Amundsen, que se adentra en territorios donde nadie se ha adentrado. Y incógnitos. Incógnitos, y bueno, y viene y triunfa y ha descubierto un territorio nuevo. Está el editor Faraón, que está obsesionado con las pilas y las torres y las pirámides de libros en el Corte Inglés, y a veces entierra a los autores dentro de la pirámide. Y luego está grandes editores, medianos, pequeños, ¿no? Digamos, para entendernos, el editor, que más o menos representamos los que estamos aquí, que es a veces fundador de su sello editorial o lo ha conformado a su hacer, es un poco director de orquesta. Y ahí Ofelia lo ha indicado muy bien, ¿no? Hacemos de todo y parece que no hacemos nada, porque precisamente nuestro trabajo consiste en que no se vea nuestro trabajo, porque el resultado final es el libro que van a tener ustedes en la mano, para que ustedes lo lean sin que se den cuenta de todo las decisiones que ha habido que tomar, para que ustedes simplemente lean el libro y lo disfruten. Has hablado de la tipografía. Yo llevo 20 años con Fórcola, prácticamente. Con los años me he ido dando cuenta de cuál es más o menos la media de edad de mi público lector, y vamos creciendo en años y vamos perdiendo vista. Y entonces no sabéis en qué momento tomé la decisión de que el cuerpo de letra de mis ensayos fuera un poquito mayor, y el público viene a agradecérmelo. ¡Qué gozada, de verdad, qué gusto! Poder leer esto tranquila. Fijaos qué decisión más tonta. Y es una cuestión casi física, y sin física, al final el ojo es un músculo. Bueno, es una decisión que es invisible y que al final tener buenos correctores. Yo empiezo a echar en falta ya no buenos traductores, sino buenos correctores, o que los haya. Y podría nombrar varias editoriales con solera que se nota tanto que han dejado de utilizar los servicios de correctores, que claro, hay unas metepatas. Bueno, pues si uno de ustedes ya no es que detecte una errata, no hay libro sin errata, sino que tropiece permanentemente con un texto, pues ahí quiere decir que el editor no ha hecho bien su trabajo. O porque no ha elegido al profesional adecuado, o porque no ha detectado que sistemáticamente estaban ocurriendo una serie de problemas, ¿no? Los mercados. No hay un mercado, hay muchos mercados. Incluso en el propio país hay muchos mercados. Precisamente porque, ya no por los tamaños de las editoriales, o sea, la tirada media, pues yo no tengo como pequeño editor la musculatura financiera como para embarcarme en una edición de 50.000 ejemplares de salida. Vamos, yo tendría que tener aquí a Nostradamus y a Rappel para que me ilustrasen, para confirmar que ese libro va a petar. Y aun con todo, uno de nuestros libros ha llegado a vender 35.000 ejemplares. Pero claro, ¿cómo se venden los libros? Uno a uno. Entonces, la decisión de la tirada. Pues eso ya determina a qué librerías vas a ir y a cuáles no. El caso que te va a hacer el distribuidor o no, que es del que nunca se habla, por cierto. Y es tan importante como el librero, como el bibliotecario, como los autores, el distribuidor. Dime qué distribuidor tienes y te digo dónde no vendes, ¿vale? Entonces, y aun con todo y teniendo toda esa información en la mano, y ya tenemos alguna experiencia los que estamos aquí, nunca sabes qué va a pasar con un libro. Nunca lo sabes. Entonces, de repente, un prescriptor de cierto nivel, y cuando digo nivel puede ser... O de no, ¿eh? O un futbolista. No, te digo, un prescriptor de cierto nivel, de nivel de audiencia, de nivel de audiencia, conocimiento, sí. nivel de influencia.
A ver, claro, es que lo de los influenciadores ha cambiado mucho en los últimos 30 años. O sea, antes Rafael Conte, hace 40 años, decía una cosa en Babelia y se vendía la edición. Ahora, pues que se ha mencionado Babelia, ¿no? No sé si lo he dicho bien, o era ABC, Rafael Conte. No, Rafael Conte fue primero, se llamaban los libros del país, no era Babelia todavía. Sí, bueno, era del el suplemento de libros del país, pero era Prisa. y luego pasó al ABC, ¿eh? O sea que estuvo en los dos. Decisiones que toma un editor, decisiones Claro. que tiene que tomar un editor. Imagínate que será una buena reseña o que el futbolista de turno lo recomienda. Y dices, bueno, ¿y cuántos ejemplares tengo en el almacén? ¿Redito? ¿No redito? Como todos tenemos pasado, yo tengo un pasado común con Ofelia, fui director comercial de Siruela, en una época en donde, bueno, pues los suplementos culturales tenían más peso que ahora, ¿vale? Y teníamos, y digo teníamos, un texto maravilloso de Manganelli, La Ciénaga. Que fue el de Rafael Conte, que La Ciénaga definitiva. La Ciénaga definitiva, que es un libro extraordinario, con el que yo como director comercial me entusiasmé porque salió una reseña y en la editorial nos entusiasmamos porque ya estábamos entusiasmados con el libro, salió la reseña a reeditar y nos comimos la reedición. Enterita. Y es un libro extraordinario y venía una reseña impresionante, ¿no? O lo contrario, alguien lo recomienda en la radio, que todavía la radio tiene un poder de prescripción muy importante en este país, gracias a Dios, y no llegas a tiempo. Y te pasa el toro y no has valorado bien. Entonces, el editor al final se pasa el día tomando decisiones infinitas, el tipo de papel. Esto os parecerá cocina, ¿no? Pero el papel. Pues normalmente los editores, cada uno trabaja con un tipo de papel. Te gusta más, te gusta menos. Hay gente que le gusta el blanco nuclear y hay gente que nos gustan más los marfiles, ¿vale? Pero bueno. Y de repente hay una crisis en un bosque en Finlandia, no sé qué ha pasado, y de repente no hay papel, o tienes que estar atento por las fechas y sale el famoso premio literario, y te quedas sin papel y sin imprenta, ¿no? Y claro, esto tienes que tener cierta capacidad de reacción, ¿no? Entonces sustituir un papel por otro sin que se note mucho, en fin, infinidad de cosas. No, es importantísimo, vamos a entrar luego al contenido, pero por lo que decíais... Creí que al premio. No, bueno, el premio dejémoslo. Joder. Claro, que el tema del papel, por ejemplo, me contaba Fernando Rodríguez Lafuente que en la época de la censura, una manera de censurarte era no darte papel. Correcto. Tú no podías comprar papel, sí, sí. entonces una manera de censurarte de manera indirecta era decir, oye, no hay papel, ¿no? Entonces, en la Sobre editorial... esto luego os cuento una anécdota. En la editorial Revista de Occidente que tenía Ortega hay algunos libros que el papel es tremendamente malo. Claro. Es decir, el contenido es un libro de Huizinga, que tú habías comentado, el contenido era brutal, las traducciones eran brutales, pero sin embargo la calidad del libro era ínfima porque el papel era pues sacado de cualquier manera y demás y tal. Entonces, claro, pasó con que antes se ha comentado en la anterior mesa, cuando se da el premio Nobel a la coreana, claro, cuando de pronto los derechos los tengo de Penguin, yo hablaba con la gente de Penguin, digo, oye, dice, no, es que no lo tenemos reeditado, dice, es que además aquí en España no estaba editado, había editado muy poquitas cosas, entonces, claro, tienes que volver a reeditar y, claro, tienes que tomar la decisión, como bien decías, de tomar y de qué hacer estas cosas rápidas. Pero hemos pasado por la cocina, pero tenemos la otra parte, la parte cultural. Ofelia lo decía antes, es decir, al final es verdad que si nos ponemos en ese mundo distópico, que además, por ejemplo, el periodismo también está pasando. Con Anson lo hablaba una vez, de que él decía, oye, vale, antes en los periódicos, los periodistas, de un signo, de otro, de un medio de comunicación, de otro, filtraban las noticias y te decían, esto es interesante, esto no es interesante, y luego te daban la opinión de lo que ellos entendían. En el mundo de la edición nos pasa también esto, si de pronto los editores desaparecéis, ¿quién filtra esa información? ¿Quién ordena esa información? ¿Quién decide qué literatura? Porque al final tenéis, y creo que en esta parte ninguno de los tres os habéis separado, pero hay que tener la valentía. Yo ayer daba clases en el máster de cultura nuestro y cuando hablabas con los alumnos te decían, no, la cultura es todo es cultura. No. Y tal, dice, vale, si todo es cultura, nada es cultura. No, pero eso te digo, pero vale,
vosotros vais a ser gestores culturales y vais a tener que decidir. No podéis quedaros en el ámbito ambiguo de decir, bueno, que es que todo es cultura, porque claro, los editores en cierta manera también marcáis esa línea cultural de una época, ¿no? Que además esto también es muy orteguiano, que tenéis, y que tenéis que hacer esa parte de decir, oye, los grandes editores de este país y de editoras han sido las que han marcado las tendencias, no solamente de acompañar el mainstream, sino también de generar esas vanguardias o arriesgarse con títulos que dices tú, wow, esto puede ser o me lo puedo comer. Entonces, claro, a la hora de tomar esas decisiones culturales tenéis un papel muy importante. Y una cosa que, como Ofelia decía, es decir, oye, esto igual comercialmente no va a funcionar a priori, pero vemos que es un gran libro y algo que se tiene que leer en este momento de historia. Si vamos a ese mundo distópico, de pronto desaparecen en los editores, ¿cómo el usuario, de quién se va a basar? Porque, como decía, las revistas culturales ya no son el referente, los suplementos culturales cada vez peor, desde la ABC Cultural, la revista, Lectura o Babelia. Bueno, Entonces, si queréis que hagamos un juego distópico, la guerra. Si queréis que hagamos un juego distópico, imaginaos un país donde haya más escritores autoeditados que lectores. Estamos No es imposible. Estamos en Estamos a un... punto. Sí, bueno, por eso mi tono irónico, ¿no? Hay un chiste de Forges por ahí que habla de esto. Bueno, vamos a ver. Hay muchas industrias y muchos negocios y en los últimos años el que más floreciente está es el de la vanidad. La frase no es mía, es de nuestro querido Manuel González, presidente del Gremio de Editores de Madrid. La industria de la vanidad mueve mucho dinero, incluida la autoedición. Y no deja de ser una engañifla para incautos que quieren, por este momento de vanidad, tener su libro impreso en una imprenta. Muy bien, vamos a ver. Un mundo sin editores. No soy capaz de ver un mundo sin editores o un mundo cultural sin editores. Es decir, demos la vuelta. Creo que los editores tenemos un papel relevante, significativo, y tenemos una responsabilidad social y cultural en lo que llamamos cultura, ¿no? Y además es que aportamos no solo nuestros riñones económicos, sino nuestra vida en ello, engrosando algo que yo reivindico constantemente, que es el patrimonio bibliográfico en español, en nuestro caso, ¿no? Somos responsables de que el patrimonio bibliográfico español sea de calidad, sea relevante, sea útil a la sociedad en el sentido de que aporte belleza, conocimiento, sabiduría, literatura, lo que queráis, ¿no? Y yo creo que cada época tiene los editores que se merece y juzgaremos a los editores por lo que editan. Y hay editores que pasan a la historia y otros que no. Rompiendo una lanza por un famoso grupo editorial y sello que publica un premio, sin decir vamos nombres. a ver, es que aquí hay mucha demagogia siempre. Bibliodiversidad. Nadie es garante de la bibliodiversidad. Los pequeños y medianos editores reivindicamos mucho la bibliodiversidad y hay un movimiento en Madrid que se llama Bibliodiversidad, pero no hay nada más bibliodiverso que un gran grupo editorial que publica de todo. Absolutamente. Y te publica el último libro del Papa vivo, el último libro del Papa muerto, las memorias de la cortesana de lujo que se venga de su amante premio Nobel por un despecho y el pobre está muerto, y saca unas cartas que no debe haber sacado, o saca un premio que se le pone literario porque es de libros, pero nadie ha dicho que eso tenga que ser de calidad, que lo fue en su época. Aunque sí, pero haya académicos. Como todo, ha habido grandes premios y demás, ¿no? Pero yo me quedo con el importante papel que considero tenemos de responsabilidad los editores. Por los libros nos juzgarán, o sea, por nuestros catálogos. ¿Quieres ser un editor de catálogo? Pues un editor de catálogo fundamentalmente es un ojo. Es un ojo que mira al mundo de una determinada manera y considera que aporta
talento, conocimiento, belleza, sabiduría, X. Y por eso los sellos editoriales son reconocibles unos de otros, porque hay una voz, hay un ojo, hay un gusto, hay un paladar. Y por eso valoramos hasta los sellos editoriales de otros países. Y trasciende pues, editores como Gallimard, como, no sé, como Adelphi, efectivamente, y demás, ¿no? Entonces, la importancia de los editores en la historia cultural, os voy a poner un ejemplo, porque es un libro que me entusiasma, de Siegfried Unsel, que es Goethe y sus editores. Es un libro magistralmente escrito de historia cultural que pone el foco en los editores de Goethe. Bueno, Goethe decía, Goethe destinaba a sus editores directamente al infierno, pero sin Cota, el famoso Cota, Schiller y Goethe no se hubieran conocido, ninguno de los dos hubiera tenido las obras completas que todavía se reeditan y demás, ¿no? Entonces, aportamos, creo, mucho. Además, somos como una especie de María Teresa de Austria. O sea, todos nuestros polluelos, que son nuestros autores, y perdona el paternalismo del editor con los autores, pero al final somos vuestros confesores, confidentes, amantes. Hay otra historia de los editores que lo podríamos contar. Yo presido la Asociación Colegial de Escritores a través de la asesoría jurídica. Tenemos como... Hay divorcios también. 1.200 consultas al año de autores. Bueno. Y ahí hay toda una historia de... Claro, porque de son relaciones humanas. Claro. Pero hay toda una historia. Son relaciones humanas, ¿no? Pero sí. Al final el editor de catálogo lo que construye es un edificio más o menos cimentado, donde hay toda una familia de libros y de autores que dialogan entre ellos. Y de hecho propiciamos que autores se conozcan, dialoguen e interactúen. Y esto queda en la historia y sigue haciendo historia. Porque hay editoriales desaparecidas o editores que han fallecido, de los que seguimos aprendiendo, ¿no? La anécdota que os quería contar sobre el papel mínimamente es que don Manuel Aguilar, en sus memorias, don Manuel Aguilar le toca ser editor en la posguerra española. Fijaos cómo era aquello, ¿no? No había papel. ¿Qué se inventa? Se inventa tres cosas. Uno, el papel se lo va a propiciar su amigo que hace papel de liar, tabaco. Dos, la piel, tiene un amigo cabrero en Alicante y entonces tiñen las pieles de las cabras de un color o de otro. Y se inventan los centones, los tochos de 1000 páginas, que se vendían a crédito y quedaban bien en las estanterías de las casas de la gente de medio alto, ¿no? Entonces tenía tres cosas resueltas. No había papel, venga, papel de liar. Hago un centón y tengo las obras completas de pum pum, que ocupan poco sitio y además viste. Es un editor visionario y muy inteligente. Bueno, resolvió un problema. Entonces, y seguimos hablando de Aguilar. ¿Sí? Que resolvió un problema decorativo. Sí, además, ¿no? Pero seguimos, bueno, y fijaos, hasta los kioscos han reproducido las planchas de Aguilar, siguen vendiendo. Yo tengo una experiencia personal que se traduce también en una experiencia histórica. Por ejemplo, yo he leído varios libros que son memorias de editores, la trilogía de Carlos Barral, que es una maravilla, de Mario Mugnick, Lo peor no son los autores, que hizo un libro maravilloso, la verdad, sí, que fueron 2 volúmenes. Que ahí pasa de puntillas. Ya, paso de puntillas, pero bueno, a lo que quiero referirme es que, bueno, el último que he leído ha sido el de Jaime Salinas, cuando editaron una fiesta, un título maravilloso. Bueno, pues yo la época, yo he leído libros de historia, pero lo que fue la época de la modernización de la edición en España, que fueron años 60, 70, con la consolidación de Seix Barral, el nacimiento de Barral Editores, el nacimiento de editoriales como Anagrama, Fundamentos y una serie de editoriales que empezaron a explorar nuevos caminos.
Yo digamos, lo he leído en esos editores y he leído la historia de España. Es decir, hay una vinculación muy estrecha entre la descripción que hacen de sus memorias, de lo que era el mundo editorial, la relación con los autores, la búsqueda de posibles premios, como fue el premio Formentor o el premio Seix Barral, no era el premio Biblioteca Breve de novela. Buscaron caminos que contribuyeron a la modernización de España y a la democratización del país y al cambio democrático, es decir, que hicieron historia como editores y evidentemente la historia circuló también por otros caminos, por la política clandestina de los partidos, por los pasos que se dieron por parte de sindicatos, etcétera, etcétera. Pero en el mundo editorial que se fue construyendo en todos aquellos años se fue haciendo historia, hubo encuentros entre escritores que venían del exterior y escritores españoles. El boom latinoamericano no sería el mismo sin el papel que jugaron editoriales españolas como Seix Barral. Yo creo que, digamos que también hay esa vertiente que hay que valorar respecto al papel que juega, digamos, aquellos hombres o mujeres e incluso agentes editoriales como Carmen Balcells en la conformación de una época. Y para mí la época que va de los 60 a los 80, que es la época de donde se va gestando el gran cambio, es, digo para mí personalmente, porque soy un lector, soy escritor y he estado muy vinculado al mundo de la literatura, pero en esos libros, esas memorias son un crisol de época y son una muestra de cómo la historia pudo cambiar. Y solo leyendo esos libros, porque tiene derivaciones hacia la política, hacia muchas otras cosas, solo leyendo esos libros tiene uno una clara idea de lo que fue la historia de este país, ¿no? Pero bueno, que es una digresión muy personal. Es mi experiencia y ahí se vincula perfectamente lo que fue la edición y el papel de los editores y la historia. ¿Algo que aportar, Felia? Yo después de esto ya decía no. uno. No, es verdad lo que decía Manuel, que al final la historia democrática de este país tiene que ver mucho con el mundo de la edición y el mundo y con decisiones que tomaron editores, o sea, que marcaron posteriormente. Nos costó mucho la libertad de expresión. Claro. Los editores y editores de raza participaron mucho en la construcción de este relato. Y pasaron por las oficinas de censura. Y pasaron por la a ver censura cómo corregían. y la salvaron. Y incluso recordaremos sellos editoriales como Temas de Hoy, por ejemplo, se me ocurre, donde en los 80 había una literatura sociopolítica muy importante, ¿no? Con mucho peso, sí. Donde se hablaba de ideas políticas, no de los políticos, de si hacían bicicleta estática o cenaban tortilla a la francesa, ¿no? Sí, sí. ¿Entendéis, no? Las memorias estas, bueno, en fin. Bueno, sin ser nostálgicos, porque parece que somos unos apocalípticos, insisto, cada época tiene sus editores. Y yo creo que vivimos una época dorada de edición, donde sí es cierto que la edición literaria pesa mucho, la novela sigue siendo el género rey, hay que estar muy atentos a estos fenómenos juveniles de la Roman Fantasy, de las mezclas de terror con sexo y vete tú a saber, quien se quiera meter en ese jardín que se meta, sigue habiendo espacio para otras voces y otras líneas, ¿no? Reivindico mucho la edición de no ficción, donde hay mucho que hacer, hay mucho que hacer y hay cosas muy bellas. Y de hecho uno de los grandes éxitos de Siruela es un no ficción, o sea, lo cual te dice de la salubridad del mercado editorial y de la madurez de los lectores en España, ¿no? Pero hay mucho que hacer. Y se ha dicho antes en las dos mesas lo de la sobreproducción editorial. Vamos a ver. Perdón un segundo, Javier, es que quiero Sí, volver. venga. Es que me ha preguntado si tenía algo que aportar, he dicho que no, pero ahora creo que sí. Antes de que cambies de tema. Yo estando absolutamente de acuerdo con todo esto que habéis dicho de los viejos editores o los grandes editores que construyeron nuestra historia editorial, etcétera, etcétera, creo que olvidaron muchos de ellos cuál era el papel, y esto igual es muy incorrecto lo que voy a decir, cuál era el papel que les correspondía. O sea, Javier ha dicho al principio una cosa que a mí me ha gustado mucho y que es verdad, que el trabajo del editor
debería ser invisible. Claro. Debería ser invisible. Y muchos de estos grandes editores estaban por encima del lector. Y no sé cómo explicarlo sin... Bueno, el propio Carlos Barral hablaba de el editor senador. aristócrata. Y fue senador, además. Y es cierto que eran unas personalidades muy marcadas. Creo Claro. que hoy ese papel del editor no existe. Claro, pero es que... O sea, ahora el editor es alguien que acompaña al lector. Claro. Y en aquel momento el editor era alguien que educaba al lector. Son años de formación del ahora país, llevas razón. Sí. Ahora los lectores son el centro de todo, son el centro de este ecosistema. En los años 60 era el editor el centro del ecosistema, el editor mandaba, el editor era el príncipe o era el... ¿Qué habéis dicho? El aristócrata. El aristócrata. O el patriarca, si queréis, a la manera de Manzoni en Italia en 1870. Y ahora no. O sea, ahora el lector tiene una capacidad de decisión que puede con el editor muchísimas veces. Sí, estoy de acuerdo. La gran diferencia... Y aparte, a mí me parece que está bien, además. Claro. O sea, que es como tiene que ser, porque al final se ha democratizado el ecosistema. Es el lector manda, Claro. y el lector de verdad no está dispuesto a tragarse no sé qué rollo porque lo dice no sé qué editor. Sí. O sea, no sé qué editor saca un libro y ese libro es un rollo y para los lectores es un rollo y es un petardo y es infumable y ese libro no vende y ese libro no va a ningún lado. Son dos Españas. Había una Claro, España son de dos, entonces que estaba por hacer, estaba por hacer un mercado, estaba por hacer la Estaba democracia, todo por hacer. estaba por hacer Todo. los lectores, porque claro. eran muy pocos, ¿no? Y había que abrir un mundo editorial que no existía en España, había que inventarlo. Y entonces eran un poco Moisés, eran un poco... eran Y un poco, tenían un papel muy tenían un destacado papel en y la una construcción responsabilidad de- como la tuvo, fijaos, en la España en su momento, Marañón, Cajal, Claro. etcétera, Claro. o en Italia, Verdi y Manzoni. Pero es lo Y el editora tiene otra función, y me gusta eso lo de acompañar a la Sí, lectura. yo creo que... Tenemos mucho editor profeta ahora, y termino, Sí. que va un poco de predicador y aburren a las ovejas. Sí. No, bueno, y sobre todo porque es que la sociedad, para bien y para mal, para unas cosas para bien y para otras cosas para mal, ha cambiado muchísimo. Claro. Ha cambiado Y muchísimo. la oferta es enorme. No, y las redes sociales, y alguien, no digo que esté de acuerdo con esto, digo que es lo que pasa. La opinión de este señor que tiene un podcast vale lo mismo que la opinión del señor que hace la crítica. Sí, sí. No sé si vale lo mismo, pero influye lo mismo. Las consecuencias, o más, sí. O más, incluso, sí, o más, posiblemente más. o más incluso. Entonces, ya no es un corral que tú controlas. No, aquí no sea, controlamos ya ya desde nada. el gurú. No se controla Nada, absolutamente nada. nada. Tú publicas un libro porque como editor quieres hacerlo, porque te gusta, porque crees que encaja con tu línea editorial, porque crees que es hacerlo, porque crees que ese libro, si llega a leerse, Fijaos si no se controla nada. aporta, pero... Con el fenómeno de pero Luis G. Ahí acabas. Con el fenómeno de Luis G. del libro del que odio, no salió. del Sí, odio. del odio. Fijaos la presión social, la presión mediática, la condena sin juicio, porque nadie había leído el libro. Quizá Eso no habría pasado. No, el ego hace realmente no 40 hubiera despedido, años. pasado en los años. quizá el ego Tenemos que ir despedido del terminando, porque si autor no, que sí, quería ir a como si fuera capote, y quizá la cobardía del editor que no supo defender las cosas como debía. Yo no juzgo la decisión que tomó esa decisión, podía haber tomado otra. Yo creo que al final el que tenía que haber tomado cartas es el mercado, y si el libro vende, vende, y si no vende, no vende. Pero fijaos cómo han cambiado las cosas. Manuel, yo la solo última quería- cosa. No, solo quería decir que efectivamente ha sido la democracia lo que ha hecho cambiar todo eso. Es que en aquella época un obispo como Tarancón decía una cosa y pasaba de ser un obispo, un doctor de la Iglesia, a ser un líder político, un líder. Pues es que muchos de los editores de aquella época, Claro. en el fondo, se convertían en líderes políticos porque eran los únicos en una posición de oposición que tenían una proyección hacia el exterior.
Y efectivamente, cuando se normaliza la democracia, pues ni los sindicalistas tienen el peso que tenían entonces. Ni la Iglesia, Camacho, ni los políticos, ni los políticos, ni nadie. ni los arquitectos llegaron a tener un papel muy importante en la remodelación de las ciudades y casi eran políticos. Pero yo creo que cuando se ha normalizado la situación, efectivamente, los editores cumplen el papel que siempre hemos soñado los escritores a la hora de definir al editor, es decir, el editor que te cuida, se acerca a ti, ve las pruebas contigo, te da consejos, aunque no estés de acuerdo con ellos, etcétera, etcétera. Bueno, eso sería para otra mesa muy larga. Claro. El papel que el autor espera de su editor. Bueno, tomamos nota para el Eso siguiente para la año, próxima. Gerardo. Eso para la próxima. Sí. Bueno, Javier, Manuel, Ofelia, millones de gracias. La verdad que ha sido una conversación muy interesante al nivel de lo que pretendíamos que fuera esta mesa. Gracias a Gerardo por el apoyo del Festival Eñe y personalmente de él en todo este proceso. Termina este año para nosotros el Festival Eñe y ya con los deberes ya cogidos ya para la siguiente, para el año que viene. de que vamos a seguir. Así que muchísimas gracias y gracias a ustedes por estar aquí en esta última mesa.